No siempre podremos lograr todo lo que nos propongamos en la vida. Sin embargo, creo que es nuestro deber encontrar felicidad en medio de las cosas y las personas que Dios nos ha dado en esta etapa de nuestra vida. John Piper dice que de vez en cuando es bueno llorar por la vida que esperábamos tener, pero no te quedes ahí, sécate las lágrimas y abraza la vida que Dios te ha dado. Sé que tan pronto logremos lo que queremos, nuestro corazón ampliará su horizonte y querrá algo más, nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas amistades, nuevas relaciones. Y es por ello que es importante aprender a tener contentamiento con las cosas, con las etapas y con los momentos de la vida. Mientras el mundo allá afuera nos vende gran cantidad de cosas, filosofías, estilos de vida y nos enseña que debemos de hacer más para poder ser, yo descanso en poder llevar una vida tranquila, en donde poder compartir una taza de café caliente con mi familia se vuelve una gran bendición. Recuerdo muy bien lidiar con falta de contentamiento con el tema de mi cocina. De plano no me gustaba ni el color ni el diseño y el hecho de que se me complicaba acomodar bien mis cosas, ya que no estaba bien diseñada para el espacio pequeño que tiene. Siempre me ha gustado cuidar los detalles de mi casa y la cocina era algo que de plano no me gustaba. Dios me enseñó a tener contentamiento y agradecer por tener una cocina. Y al poco tiempo después mi esposo me sorprendió restaurándola y poniéndola tal como yo quería. Familia hermosa, bienvenidos a un nuevo video. Me habían estado pidiendo mucho que les enseñara a detalle los accesorios que tengo aquí en la cocina y cómo la organizo. Y aunque todavía no está 100% terminada, la verdad es que ya estamos bastante avanzados con ella. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar un poquito más a detalle qué es lo que tengo, cómo la he decorado y también cómo la organizo. Así que acompáñenme. Me han preguntado bastante por qué color aplicamos en los gabinetes. Quiero decirles que de inicio yo estaba pensando en un verde olivo, no en un rosa, pero como mi esposo sabe que siempre había querido una cocina en rosa, él fue el que me sugirió que mejor aplicáramos un color rosa. Bueno, y me hice la labor de buscar un rosa que no fuera ni muy encendido ni muy apagado, y este color se me hizo perfecto, así que les voy a dejar todos los detalles. Bueno amigos, y les voy a enseñar a detalle la cocina. Decirles que siempre me ha tocado vivir en casas que tienen la cocina pequeña, pero nunca me había tocado estar en una casa que tuviera la cocina pequeña y que me gustara tanto como esta.
Lo primero que pueden encontrar es la estancia de café. En la estancia de café yo trato de tener todo lo que es relacionado con el café, que si el pan, las galletas, el chocolatito y algunas tacitas. Lo siguiente que pueden encontrar es el refrigerador. Las estampas las compré en Shein y me gustan mucho porque siento que al refri le da un aspecto tierno, dulce, no sé, va muy bien con la casa. Bueno, ya entrando con la cocina, les quiero enseñar la lamparita que estuve comprando. La compré a través de Amazon. Me encantó el color amarillo que tiene, siento que no es tan encendido ni tan apagado y le dio un estilo retro a la cocina. Bueno, y después lo que encontramos es nuestro dispensador de agua. Este, si no mal recuerdo, lo compramos a través de Mercado Libre y nos ha salido muy bien. Les voy a encender la luz para que puedan ver un poquito más a detalle. De este lado tengo mi temporizador, me ayuda cuando voy a desinfectar las verduras o cuando voy a cocinar espagueti o alguna comida que necesite tiempo. Vean amigos, si les comparto algo que me ha ayudado muchísimo con el tema de tener una cocina pequeña, es el quedarme solamente con los vasos, las tazas y platos que necesito solo para nosotros tres como familia. Cuando vienen visitas, saco los que tengo guardados en el cuarto de mi hija. De esa manera se me facilita muchísimo el poder tener mejor organizada la cocina. Y aunque no me considero minimalista, sí hay cosas que aplico de la filosofía que me han ayudado muchísimo a organizar, sobre todo este espacio de la casa que es muy pequeño. Lo único que tenemos pendiente hasta ahorita es el fabricar un mueble en la parte de arriba del refri para guardar ahí que si el servilletón, las servilletas y cositas así. Y también de este lado queremos fabricar un alacenero que vaya también de acorde con la decoración de la cocina para que se vea como de una misma pieza. Pero ahorita como mi esposo ha tenido trabajo de carpintería y como saben el trabajo es prioridad, no ha tenido tanto tiempo de trabajar en ello, pero nos van a estar acompañando también en la remodelación de estos espacios. Bueno, ya ha llegado mi momento favorito y es enseñarles qué es lo que hay en esta libretita. Me han preguntado mucho. Todo lo que les voy a enseñar me lo han obsequiado personas mayores de edad y estoy muy agradecida por poder tener este tipo de amistades en mi vida. Bueno, y abriendo la libretita pueden encontrar, dice, pequeños tips. Y básicamente lo que trae la libreta son muchos consejos de cocina, de cómo eliminar manchas en la ropa. Son muchísimos cada uno de los tips que trae y de hecho se los voy a ir compartiendo en mis videos. Por ejemplo, me encantó este segmento de bicarbonato. Dice, bicarbonato tu aliado. Para quitar la grasa de platos y ollas,
Agregue una cucharada de bicarbonato al agua mezclado con el detergente. Te facilitará a quitar la grasa. Si la olla o sartén se te quemó, llénalo con 5 centímetros de agua y ponla a hervir. Añade media taza de bicarbonato de sodio, revuelve y retira de la lumbre. Deja remojar la olla toda la noche y lava al siguiente día. Creo que a veces las mujeres mayores pueden erróneamente llegar a pensar que ya no son útiles, que su vida ya terminó al haber criado hijos y haber terminado esa etapa. La realidad es que su vida no ha terminado. Hay tanto que pueden darnos a las mujeres jóvenes. Agradezco tanto la vida de mujeres mayores en mi vida porque al no tener a mi mamá, han sido una bendición enorme en mi vida. Gran parte de lo que sé en la cocina, de cómo me desenvuelvo en algunas tareas domésticas, lo debo a esas mujeres mayores en mi vida. Y empezando por mi abuela, que cuando mi madre falleció y yo empecé a preocuparme por la casa, por la alimentación de mi papá, de mi hermana, fue ella la que me ayudó, la que me sacó adelante con mis primeras recetas. Me encanta el texto que dejó en esta libreta. Dice: las mujeres que viven el Evangelio hacen la verdad visible y hermosa para las demás generaciones. Bueno, lo siguiente que les quiero enseñar es también obsequio de una señora mayor que es mi vecina, y ella me estuvo obsequiando varias tacitas de este tipo. Son antiguas, literal antiguas. Yo sé que esto hoy se puede comprar en una tienda que maneje este estilo de decoración, pero en esta ocasión no es así. Esto era incluso de su mamá. O sea, vean cuántas generaciones. Y cuando ella me lo dio, honestamente me sentí tan privilegiada, porque siempre había querido tener algo de, no sé, de mi bisabuela o incluso de mi abuela. Vean, y lo siguiente que me estuvo dando fueron estos tipos bowls, donde me cuenta que hacían sus hotcakes o sus panes, la masa para sus panes, desde su abuela, imagínense. Este viene de hecho con unos tazoncitos que tengo allá, y viene también con esto. No sé para qué sea. Si alguien sabe, déjenmelo saber. No sé, se me hace como para guardar dulces o algo así. También me estuvo dando este, que es donde les digo que hacían sus pasteles, la masa. Sé que hay un gran porcentaje de mujeres mayores que critica a las jóvenes. A veces se trata, me voy a meter a temas medios delicados, a veces se trata de la nuera, de algún familiar, no sé, cuando creo que la posición de las mujeres mayores debería ser todo lo contrario, ayudarnos, sería ayudarnos. La posición de las mujeres mayores debería ser alentar y ayudar a las jóvenes. Y las jóvenes tener un corazón humilde y un corazón enseñable para poder aprender de toda la sabiduría que estas mujeres tienen para compartir. Quiero decirles que casi no tengo amigas de mi edad. A veces las conversaciones pueden llegar a aburrirme y se centran en muchas veces hablar de los defectos de su esposo, y trato de no permanecer en ambientes así. Es por ello que mis relaciones son más con mujeres mayores. Yo te animo, mujer jovencita que estás de mi edad, a que cultives este tipo de amistades, a que podamos cultivar un corazón enseñable y podamos recibir toda la sabiduría que estas mujeres mayores tienen para compartir. Cada hábito, cada decisión, cada cosa a la que inviertes tu tiempo en esta etapa de tu vida determinará en la mujer mayor que te convertirás. Cuando ese día llegue, quiero sentirme plena. Quizá no haya logrado todo lo que me propuse en esta vida, pero hallaré consuelo si invertí lo mejor de mis días en amar a otros, empezando por los de mi propio techo.